Y bien, continuando con esta segunda parte del mensaje, cerrando con la historia de José, vamos a ver un hombre victorioso al final de sus días. Vamos a ver que aún no siendo el primogénito, sino ocupando uno de los últimos lugares como hijo, como miembro de la casa de su padre, Dios le dice: el trono, la vara de gobierno reposará sobre José. Y dentro de la profecía que levanta a su padre Israel antes de morir, le da una bendición tan extraordinaria en la que vamos a notar que Dios amaba a José, que lo puso como primogénito, no por el lugar de nacimiento, sino por el lugar espiritual, por aquella determinación del propósito que tenía desde su nacimiento. Así que hoy también quiero traer a colación esto para tu vida. Permite y cree que el Señor te ha escogido para grandes cosas. No porque lo merecemos, no porque exactamente haya algo especial en nosotros, salvo la gracia del Señor, salvo las características que Dios decide utilizar, como lo vemos en 1 Corintios 1:28, y aquí quiero hacer especial énfasis, márcalo, remárcalo, si te gustas quedar con algo de esta conversación, de esta plática, que sea 1 Corintios 1:28, donde nos dice en la Nueva Traducción Viviente: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Probablemente en un principio nos sintamos como nada, pero sabes, eso está bien. David, te aseguro que en algún punto se sintió como nada, al igual que José. Tú y yo en algún punto nos sentimos sin valor, nos sentimos rechazados, nos sentimos aislados, marginados, pero así le gusta a Dios utilizar para convertir esa nada a algo importante, convertir lo que el mundo considera importante a nada. Así que tú y yo somos utilizados por parte del Señor para traer un nuevo mensaje, para traer una nueva cultura de reino y un avivamiento sobre nuestras tierras. Quiero avanzar en este mensaje, te prometo ser breve, me dieron una hora, pero buscaré utilizar un poquito menos de ese tiempo para hablarte sobre Elías. Elías, que nos dice la escritura que era un hombre sujeto a pasiones en el Nuevo Testamento, oró y oró de tal manera que no llovió por 3 años en la tierra. Y nuevamente volvió a orar, y a pesar de que había una sequía, había un nuevo estatus donde no había agua, Dios trajo la lluvia cuando nadie lo creía. También este hombre oró y cayó fuego del cielo y consumió aquel altar, aquel sacrificio que posaba, e hizo nuevamente volver a Israel de su apostasía, a voltear a ver al Dios verdadero. Pero este hombre, con todo y ese poder en oración, la cual se nos invita de parte de Santiago a doblar rodillas, a orar y confiar en que Dios hará las cosas, vamos a ver que se deprimió. Después de esta escena tan poderosa donde matan a todos los profetas de Baal, después de que desciende fuego del cielo, después de que vemos a Dios hacer algo imposible, que el fuego se consume aún el agua, escucha las palabras de la reina y tiene temor, vais y huye. Vemos que ayuna por 40 días, Dios viene y le reconforta, le da un pan que le permite caminar una larga distancia, al punto en que llega a una cueva, y en esa cueva se queda por un tiempo. Y en esa cueva estaba triste, estaba deprimido, y Dios le pregunta: ¿por qué estás triste? A lo que Elías viene y le dice: es que soy el único que queda de los profetas. Pero Dios trae esperanza al corazón de Elías, diciéndole: no eres el único, sino que ha apartado todavía un remanente, un puñado de escogidos, los cuales no se han rendido ante ninguno de los dioses. Así que no eres el único, le dice Elías. En pocas palabras, le dice: no estás solo. Y esto a mí me maravilla, ¿sabes? Porque yo creo, abriéndote mi corazón un poquito y abriendo un paréntesis entre estos personajes bíblicos, cada quien lidiamos con distintas cosas, tenemos un aguijón diferente en la carne, pero en lo personal creo que escogí este tema para poder compartirte algo empático, algo que siento desde lo profundo de mi corazón, experiencias que me han tocado vivir, y creo que algo que muy seguido toca la puerta de mi corazón tiene que ver con la tristeza, ¿no?
Creo que como todos hemos vivido momentos en que nos sentimos solos, en que nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Hemos vivido circunstancias de injusticia, de rechazo, de aislamiento. Pero sabes, Dios siempre está y estará allí. Puedo decirte que Dios va a llevar y utilizar tu vida y mi vida para llevarnos a buen término. Y Elías en esa cueva vive un momento impresionante con Dios. Dice que la presencia del Señor llega en forma de terremoto, en forma de fuego, como un heraldo, como alguien que anuncia que Dios viene. Pero todavía no estaba allí el Señor. Finalmente se escucha un silbido, un susurro apacible. Y ahí es cuando Elías sale de su cueva y entiende que Dios está ahí para visitarlo. Y tienen un encuentro maravilloso. Y yo sé que Dios quiere traer sobre Oaxaca, sobre nuestra nación, sobre este mundo, porque es necesario. Sé que estamos viviendo los últimos tiempos un avivamiento que traiga convicción de pecado en la iglesia, fuera de la iglesia, para que finalmente seamos preparados y este evangelio sea llevado a todas partes, para que se cumpla la escritura y llegue el fin. Pero Dios habló a Elías en ese susurro apacible. Y es de la manera en que este personaje llega y entiende que Dios siempre te dará quietud y te dará calma a nuestras vidas. Y no sé qué estés pasando en esta tarde, no sé qué hayas pasado en esta semana, en periodos anteriores, pero déjame decirte que Dios te vendrá y te visitará con poder, pero también con calma. Y te hará en tu vida una unción con la cual podrás estar tranquilo. Al final, Elías, quien tenía miedo a la muerte, quien había huido porque lo habían amenazado de muerte, vemos que finalmente puede dejar a alguien, un sucesor, Eliseo, y Eliseo logra ver cuando Dios se lo lleva en un carro de fuego y desaparece, y no conoció la muerte. Así que aún de nuestros peores temores, el Señor es capaz de librarnos. Tal vez en esta analogía del caballo negro, en un principio viéndose en las últimas filas, si nos ponemos en el lugar de este caballo, sintiéndose amenazado, sintiéndose despreciado, sintiéndose en desventaja, de repente algo en su interior viene y lo toma un espíritu diferente, viene y se posa sobre él y de alguna manera logra avanzar y ganar lugares hasta obtener la primera posición y finalizar de esa manera la carrera. Así que te aseguro que el Señor nos llevará a buen término. Esta obra que ha iniciado en nosotros la va a terminar. Y avanzando un poco más rápido en este mensaje, quiero hablarte de Job. Job es un hombre del que podemos aprender bastante. La escritura lo sitúa como un patriarca en la región de los nómadas, puede presumirse Asia en sus inicios. De hecho, el libro de Job es el más antiguo encontrado, ¿no?, de todos los libros de la escritura. No háblese de la cronología de Génesis, sino que es el libro más antiguo que se le conoce descubierto, ¿no? Así que en esa antigüedad podemos ver un testimonio que Dios nos deja para la posteridad. Vemos a un personaje que era próspero, que tenía tanta prosperidad que sus hijos gozaban de banquetes todos los días. Y en sus cumpleaños habían unas fiestas tremendas. Vamos a ver que de un momento para otro, Satanás, después de haber recorrido la tierra y en una junta, en una reunión ejecutiva que tuvieron los ángeles y estaba presente Satanás, viene y se pone delante del Señor y le dice, Dios, ¿no? ¿De dónde viene Satanás? Él le contesta, de rondear toda la tierra. En ese momento el Señor, sabiendo todas las cosas y lo que iba a pasar, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? El cual es perfecto, el cual agrada a mi corazón todos los días. Y Satanás le dice, sí, lo he visto, pero te aseguro que si tú le quitas todo lo que tienes, si le quitas la protección, ese cerco espiritual que has puesto de protección, de bendición sobre su vida, te aseguro que blasfema en tu misma presencia. A lo cual Dios, conociendo el corazón de Job, así como conoce el tuyo y el mío, le dice, adelante,
Puedes tocarlo, salvo su vida. Y así empieza el momento triste, la catástrofe de Job. Mueren sus hijos, pierde todo lo que tiene. Lo peor que le podría ocurrir a una persona sin morir, le llega y le ocurre a Job. Tanto que tiene una enfermedad de unas llagas que supuran por todo su cuerpo y no encuentra alivio más que rascándose con lo que viene siendo palos carbonizados con tizna. Y sumado a eso, después de todo lo sufrido, su mujer le dice: ¿aún vas a creer en Dios? Mejor muérete maldiciéndolo. Pero Job le dice: yo no hablaré en contra de mi Señor. Él dio, Él quitó, sea su nombre bendito. Ya no se habla más de la mujer de Job. Pero más adelante vamos a ver que vienen unos supuestos amigos y en lugar de traer consuelo a Job, comienzan a intentar escudriñar si él había hecho algo malo, porque en la antigüedad esto era el pensamiento común. Te va mal es porque violaste las normas de Dios, porque había un pacto establecido. Esto lo podemos ver en el Pentateuco, en Números, en Deuteronomios, donde pues Dios va a escoger entre la bendición y la maldición. Y bajo esta premisa, que aunque ocurre unos años después aparentemente, pues se da por un sentido común de que haces bien, Dios te bendice; haces mal, viene un castigo de parte de Él. Y vemos que Job aguanta los discursos de estos amigos, que en un principio sí se quedan callados, pero luego empiezan por tal vez esta incomodidad del silencio a hacer las preguntas, a hablar cosas, a hacer juicios respecto a Dios. Finalmente Job los refuta y les dice: yo no he hecho nada malo, esto me ha venido y no tengo ni la más mínima idea por qué, si me he portado bien. Y probablemente dentro de este grupo que estamos escuchando hay algunos que se sientan así, y siento muy fuerte en mi corazón, aunque no te estoy viendo, decirte esto: confía. El Señor sabe quién tú eres. Y vamos a ver a un Job que finalmente Dios se aparece en un torbellino y le habla de manera impresionante y lo confronta, y en pocas palabras le dice: Job, yo soy Dios. Tú no estabas en el momento en que creé las cosas, tú no sabes lo que yo sé, no conoces los límites del mar, no sabes nada de las criaturas aún más poderosas que he hecho como Leviatán. Pero sabes una cosa, al final el discurso de Dios es decirle: yo te conozco, yo te amo. Y aunque no te puedes comparar a mí, has guardado tu boca, has dicho lo que es correcto, has permanecido, y por lo tanto toda tu aflicción se convertirá en una bendición. Y vemos que el postrer estado de Job es mucho mayor, es mucho mejor de lo que había tenido en toda su vida. Dios lo bendice infinitamente, abundantemente más, de manera en que Job aún termina sus días en mayor felicidad con las que lo inició y con lo que vivió en su edad media. Así que llevamos 4 personajes: David, José, Elías y Job. Y quiero hablarte de un siguiente personaje, que es una mujer llamada Noemí. Esta historia de Noemí tiene que ver también en un tiempo de hambre, en la que pues ella se casa, tiene sus hijos se casan con mujeres extranjeras, entre ellas está Ruth. Esto está en el libro de Ruth, esta historia, y vemos que se mueren los hombres de la casa, y pues Noemí tiene que regresar de donde era originaria, ¿no? Regresa a Belén, y una de sus nueras se regresa a su tierra, pero Ruth se queda con ella. Y Noemí, en algún punto de toda esta historia, sabiendo que su nombre significaba dulce, sabiendo que su nombre significaba algo positivo, algo disfrutable, como lo es la palabra dulce, viene y dice: ya no me llamaré Noemí, es decir, dulce, sino me llamaré ahora amarga, que la palabra en arameo es Mara, ¿no? Entonces ya no seré Noemí, sino Mara; ya no seré dulce, sino amarga, porque me ha acontecido, me ha llovido sobre mojado, ya no siento lo duro de los golpes, sino lo tupido, hablando muy mexicano. Vamos a ver que Ruth se queda con Noemí, y siguiendo los consejos de Noemí durante toda esta travesía, un pariente llamado Boz la redime, y finalmente esto acaba en un cuento feliz. Después de una tragedia de vida donde muere su esposo, mueren sus hijos, solamente una de las nueras se queda,
Noemí nuevamente se vuelve a llamar a sí misma al final de sus días cuando ve a ese nieto Obed, hijo de Obed, de Boz, disculpen, y de Ruth. Cuando lo tiene en sus brazos, comienza a decir: el Señor me ha hecho verdaderamente dichosa. Y puede parecerse en nuestra historia a algunos de estos personajes que hemos hablado, de estos 5 personajes. No sé con cuál te sientas más identificado hasta el momento, pero quiero hablarte de un sexto llamado Jeremías. Jeremías, catalogado por los teólogos como el profeta llorón, de hecho tiene un libro que se llama como él, Jeremías, donde comienza su disertación, su discurso a la muerte de uno de los reyes más alabados por Israel. Vamos a ver que Jeremías escribe otro libro llamado Lamentaciones. Y en este libro llamado Lamentaciones, él comienza a manifestar su corazón. En el contexto de estos 2 libros, de Jeremías y de Lamentaciones, vamos a ver que aparentemente Jeremías sufría una situación de soledad, no tenía familia, era pobre y también tuvo muchos momentos de angustia. Jeremías en el capítulo 20, versículos 14 y 18, se cuestiona su nacimiento y dice: sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Igualito que Job también lo dice. Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Pero al final Jeremías cumple su cometido. Y aunque su recompensa no la recibió en lo terrenal, te aseguro que en el cielo Jeremías está gozando de haber sido obediente, de haber escrito estas cartas y de haber permanecido fiel en medio de los momentos más críticos de la historia de Israel, donde van y son llevados al cautiverio. Por último, dentro de estos personajes, quiero hablarte del que más me impacta. Quiero hablarte del que más tenemos que aprender. Quiero hablarte de aquel que vale la pena y por el cual vale la pena darlo todo, que es Jesús. Jesús realmente será el centro de todo el mensaje que prediquemos. Jesús siempre será aquel por el cual nosotros debemos seguir avanzando, debemos permanecer y debemos llegar hasta el final de la carrera. Jesús será el motivo, será el triunfo, será la recompensa y será la fuerza que necesitemos. Pero quiero hablarte también de Jesús como humano. Dice la Escritura y nos da a entender que Él fue como nosotros, que fue experimentado en dolor, en quebranto, en tentaciones, pero sin caer en ninguna de ellas. Y quiero llevarte casi al final de la historia de nuestro Mesías, de nuestro Dios, de nuestro Rey. Juan capítulo 13, versículos 3 al 5 nos dice lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. En este versículo inicial, que es el 3, vamos a ver que Jesús sabía quién era, ¿sí? Sabía que Dios le había dado todo en sus manos, es decir, que le había dado autoridad sobre todas las cosas, que venía de Él, que era auténtico y que iba a regresar a Él. No imagino cómo Dios, siendo Dios, de repente se encuentra en un cuerpo tan susceptible a enfermedades, susceptible a deseos, a impulsos, a la crítica, al rechazo, a las emociones. Y Jesús soportó todo lo que te puedas imaginar. En un principio vamos a ver que aún su madre y su padre, es decir, María y José, sabiendo que era un hijo de Dios, cuando se encuentra a la edad de 12 años, que se perdió para poder platicar de las escrituras en el templo, sus padres lo regañan y le dicen: oye, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué lo estabas haciendo? Parafraseando un poquito, ¿no? Pero Jesús les dice: ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces María guarda todo esto en su corazón
Y vemos a un Jesús que fue obediente y que comienza su ministerio hasta la edad adulta. La Biblia no nos dice exactamente por qué, si fue el momento en que José murió. No nos dice si es porque se encontraba trabajando junto a algunos fondos. No nos explica más que aquí hay un vacío argumental desde los 12 años hasta los 30 de Jesús. Pero Jesús, cuando inicia su ministerio, fue vituperado, fue rechazado, aún haciendo milagros y prodigios. Aquellos que predicaban del Mesías, que predicaban de su Padre, lo rechazaron y finalmente lo pusieron en una cruz. A pesar de toda la evidencia de que Jesús era el Mesías y de haber recibido alabanzas en Jerusalén con aquello que se conoce como la entrada triunfal, Jesús llora unos momentos antes porque sabe que ese mismo pueblo lo va a crucificar unos momentos más adelante, unos días más adelante. Y vamos a ver que Jesús, muerto en la peor muerte de aquel tiempo, porque para los romanos dar un castigo de crucifixión significaba castigar al peor de los criminales o los criminales que eran de lo peor. Jesús murió injustamente por ti y por mí. Y murió de una manera injusta aún para darnos salvación, para darnos vida eterna, llevando el peso, la carga de este mundo, para perdonar los pecados desde el primero que escuchó su mensaje hasta que el último hombre muera o hasta que Él venga. Entonces, su sangre tiene la capacidad de darnos una nueva identidad y de convertirnos de perdedores a ganadores. Y quiero volver a la porción que te daban Juan 13:5, ¿no? Jesús, estando en una celebración en la última cena que iba a tener con sus discípulos, en ese momento siente hacer algo que nos quedó para la posteridad, porque Él dice: hagan esto en memoria de mí. Cenen, hagan santa cena en memoria de mí. Y también acostumbramos a hacer lavatorio de pies recordando lo que hizo Jesús y el motivo por lo que lo hizo. Él decide adoptar una actitud humilde y realizar una actividad que en ese momento era reservado para los esclavos. Los esclavos tenían que atender todas las necesidades de sus amos, pero particularmente lavarle los pies era algo muy difícil. Imaginarás por qué, ¿no? No había tenis, no había talco, no había manera de conservar unos pies sanos, frescos o limpios, tal vez como lo hay hoy en día, sino que con calzado de cuero o de otros materiales sencillos, naturalmente el pie se llenaba de tierra, entonces nadie quería lavar los pies. Esta actividad de lavar los pies era reservada para los esclavos y particularmente para el esclavo que en la cadena de mando, porque lo había, pues estaba más abajo o era el novato, ¿no? Jesús adopta el lugar más vil, se pone una toalla, toma un lebrillo y va y lava los pies de sus discípulos. Y yo entiendo que en nuestro corazón muchas veces tiene que haber una autoestima correcta, tiene que haber un concepto correcto de nosotros mismos, sin pensar más de lo que somos, como bien dice la Escritura. Pero nos cuesta a veces este factor de humildad que Jesús tuvo. Y la humildad es un valor que realmente necesitamos adoptar para poder seguir este camino de Dios, para ser un vencedor inesperado. Jesús sabía todas las cosas, sabía de dónde venía y a dónde iba. Yo quiero invitarte, para ir cerrando este mensaje, a que tú y yo le pidamos al Señor: muéstrame quién soy, muéstrame de dónde vengo y a dónde voy, que pueda adoptar tu actitud y servir a los demás. Y cerrando este mensaje, te digo lo siguiente. Jesús les dice a sus discípulos, cuando estaban peleando por ver quién era el mayor, les dice: en el mundo en el que ustedes viven, los poderosos utilizan a los que les sirven. Tienen gente que les sirve y los mandan. Pero en el reino de los cielos no será así, sino el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tendrá que ser servidor de todos. Y esta es la llamada que quiero hacer. Hemos hecho énfasis, o se ha hecho énfasis en Iglesia Torre, en vivir estos tiempos de aposento alto.
Se ha hecho énfasis en vivir estos momentos en que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres. Pero sabes, una de las características que tenían es que compartían las cosas, estaban unánimes en oración. Y todo este mensaje que te he predicado a través de estas 7 figuras bíblicas tiene que ver con que tú y yo somos valiosos. No importa el contexto, no importa la historia, aunque tiene su valor delante de Dios. Pero me refiero a que no importa en el momento en que las voces dicen que estás derrotado, en que las voces dicen que no sirves, en que las voces dicen que no vas a llegar a ningún lado. Dios te dice, yo te doy valor y yo te llevaré de las últimas filas a lo primero. Y aunque seas catalogado como lo último, así como le dice la Escritura, los primeros serán los últimos, pero los últimos serán los primeros. Hoy quiero hablar a tu corazón joven que tal vez no te sientes tan fuerte, tan preparado en la Escritura, tan preparado en Dios, para decirte que Dios te ha dado un valor incalculable, te ha dado una promesa, una victoria que es innegable. Y eso nos va a llevar a unir nuestro corazón a la visión que Dios trae sobre nuestra casa, donde vamos a poder estar en ese lugar, en ese aposento alto, buscando la presencia de Dios, orándolo. Y en ese momento el derramar del Espíritu Santo va a ser tan fuerte y va a caer sobre nuestras vidas que vamos a experimentar cosas sobrenaturales, que vamos a ver a otros hablar en idiomas que no conocemos o en idiomas que no dominamos, que vamos a ver a hombres como Pedro saliendo de esos momentos predicando y multitudes se van a convertir a los pies de Jesús. Pero quiero ir al final de Hechos capítulo 2, donde vemos lo que más me importa o lo que más me impacta de esta palabra. Dice en el versículo 42 en adelante, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y aquí viene lo que me impacta. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Así que en lugar de tomar la marginación para alejarme de hoy de la iglesia, de mi grupo de jóvenes, de aquel que me ha rechazado, quiero invitarte a que permanezcamos en unidad, porque al final el avivamiento se produce por unidad, fomenta la unidad y permanecerá en unidad. Amados hermanos, busquemos que hacer un aposento alto en la intimidad, pero también en la comunión. Te invito a que cada reunión de jóvenes sea diferente, no porque viene a traerte el mensaje, sino por lo que Dios viene a traerte en ese momento. Te invito a que lo lleves a casa y allí, en ese lugar donde cierras la puerta, puedas decirle, Señor, yo de verdad quiero ser un hijo tuyo, un hijo entendido, un hijo que ama al pródigo, al que viene llegando a casa, que ama a los que permanecen en casa, a los que están fuera de casa. Permíteme tener todas las cosas en común con mis hermanos, Señor, para que este avivamiento llegue y podamos cumplir lo importante que es la gran comisión. No se trata solo de hablar en lenguas, lo cual es impactante, es necesario. No se trata solamente del mover de Dios en la alabanza, en tu iglesia. Todo eso es necesario, pero sirve a un propósito, que el mundo vea que Dios es real, que el mundo vea que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que todo se trata de Él. Amado joven, con esto cierro este mensaje. Espero haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero te quedes con lo que Dios has traído y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga y nuevamente hasta la próxima.